Hola chicos, vamos a comenzar con este tutorial que les prometí de prueba de hipótesis. En esta primera parte de este video vamos a ver únicamente las pruebas de hipótesis paramétricas. Como ya lo vimos en clase, las pruebas paramétricas para poder ser utilizadas debe partir de los siguientes supuestos. Primero, la distribución poblacional de la variable dependiente tiene que ser normal. Y el universo tiene una distribución normal. Es decir, que la variable dependiente que nosotros vayamos a utilizar en la prueba paramétrica tiene que tener similares datos en la mediana, la moda y la mediana. Segundo, el nivel de medición de las variables tiene que ser por intervalos o razón, es decir, que tiene que ser una variable cuantitativa. Tercero, cuando dos o más poblaciones son estudiadas, deben de tener una varianza homogénea. Las poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en sus distribuciones. Dentro de las pruebas paramétricas existen muchas pruebas, pero hoy vamos a ver tres que son las más utilizadas, que es el coeficiente de Pearson, la prueba del t-student y la ANOVA de una dirección. Vamos a comenzar primero con el coeficiente de correlación de Pearson. Este se simboliza por la letra R y la hipótesis a probar es únicamente del tipo correlacional y no definimos causalidad. Es solamente correlacional, es decir, si hay asociación entre una y otra variable. Este tipo de hipótesis relaciona entonces del tipo de A mayor X mayor Y, o por ejemplo A menor X menor Y, A mayor X menor Y o viceversa. La hipótesis de investigación señala que la correlación es significativa. Es decir, nuestra hipótesis como investigador, que va a ser la hipótesis alternativa, va a ser que existe una asociación entre una y la otra variable, que hay una significancia entre esa asociación. Y la hipótesis nula sería lo contrario, que no hay significancia. Tiene que haber dos variables. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como dependiente, ya que no evalúa causalidad. Y el nivel de medición de las variables, como se dijo anteriormente, tiene que ser de intervalos o de razón. En esta diapositiva lo que se mira es cómo se interpreta el coeficiente R de Pearson, el cual puede variar entre menos 1 a más 1, donde menos 1 significa que hay una correlación negativa perfecta, a mayor X, menor Y, de manera proporcional. Es decir, que cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye una cantidad constante. Por eso se llama correlación negativa. Esto también se aplica a menor X, mayor Y. Y a medida que vamos acercándonos a cero, la correlación negativa se viene haciendo más débil. 0.90 es una correlación negativa muy fuerte, 0.75 negativa considerable, 0.50 una correlación negativa media y llegamos al 0, en donde acá podemos ver que 0 significa que no existe una correlación alguna entre las variables, cuando el coeficiente de R nos da estos valores. Y para el 1 positivo, una correlación positiva perfecta, mayor X, mayor Y o a menor X, menor Y, de manera proporcional. Es decir, que a medida que una variable se ve modificada, la otra va a aumentar de manera proporcional, por eso se le llama correlación positiva. Y lo contrario sería si disminuye, pues va a disminuir y es una correlación igual positiva. El signo indica la dirección de la correlación, puede ser positiva o negativa y el valor numérico, la magnitud de la correlación. Los principales programas que se utilizan para poder medir, pues entre ellos tenemos el SPSS y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, cómo calcular esta primera prueba que es la de Pearson y tenemos que R, acá hay un ejemplo, ¿verdad? Que R es 0.78, un valor del coeficiente, con un valor de P de 0.01 y con un número de encuestas de 625. Si S o P es menor del valor 0.05, se dice que el coeficiente es significativo en el nivel de confianza del 95%. Igual si utilizaríamos 0.01, pues tiene que ser menor a este valor para poder decir que hay significancia entre las variables. Entonces, para poder representar cómo se hace el cálculo del coeficiente de Pearson, vamos a hacer un ejemplo en donde tenemos que la hipótesis nula, H sub 0, es que no existe una asociación entre el nivel de satisfacción del cliente y la cantidad de dinero que gasta en la tienda. Y la hipótesis alternativa o la hipótesis de investigación es que existe una asociación entre el nivel de satisfacción del cliente y la cantidad de dinero que gasta en la tienda. Si el valor de P nos da 0.05, se acepta la hipótesis nula.
y si el valor de P es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, determinando que existe una asociación significativa entre la satisfacción del cliente y la cantidad del dinero. Podría significar una correlación positiva o una correlación negativa. Entonces, acá en el programa de SPSS yo tengo unos datos de 48 personas que fueron encuestadas de diferentes tiendas. Y bueno, estas son las variables. Yo les voy a pasar este documento de SPSS para que ustedes puedan hacer una práctica de lo que estemos viendo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la hipótesis? Asociar dos variables, que es el nivel de satisfacción y la cantidad de dinero que se gasta en la tienda, que serían las ventas, es decir, cuando se le preguntó a la persona cuánto dinero en Córdoba gasta en la tienda, pues para la tienda eso puede significar ventas, o acá podemos ponerle otro código como compras o qué sé yo. Y el otro es el nivel de satisfacción, que sería este de acá, que se utilizó una escala del 1 al 10, en donde obviamente 1 es el valor más bajo, el nivel de satisfacción, 10 es el valor más alto, el nivel de satisfacción. Entonces, para poder nosotros aplicar la prueba, lo que tenemos que hacer es irnos a analizar correlaciones y le damos clic a bivariadas. Voy a restablecer esto y yo lo que voy a hacer es pasar a esta casilla las dos variables que voy a correlacionar, que en este caso son la cantidad de dinero que gasta la persona y el nivel de satisfacción. Ambas son dos variables independientes, solamente queremos ver si hay asociación, y son variables cuantitativas. Lo que tenemos que hacer es marcar el coeficiente de correlación que nosotros vamos a utilizar. Acá tenemos Pearson, Tau de Kendall y Spearman. Spearman, por ejemplo, se utiliza para cuando tenemos variables categóricas. Pero esto lo vamos a ver en la segunda parte del tutorial. Ahorita solo vamos a utilizar la Pearson y lo único que vamos a hacer es darle Pearson. Esto está por default, que es bilateral, y le damos a aceptar. Inmediatamente el SPSS nos tira esta tabla en donde lo que nos muestra es las dos variables correlacionadas, la cantidad de dinero que se gasta al mes, el nivel de satisfacción, y lo que nosotros tenemos que analizar es que, bueno, la correlación de Pearson nos da 1, en este caso. Acá nos da 1 porque estamos correlacionando dinero de Córdoba con dinero de Córdoba. Entonces nos tenemos que fijar en la correlación del dinero con el nivel de satisfacción, que es 0.095, y nivel de satisfacción con dinero, que igual es 0.095. Y lo que nos interesa es el valor de P, que en el SPSS se nos va a mostrar como significancia bilateral. Entonces, en este caso nos da 0.521 y el nivel de satisfacción también acá 0.521. Como yo tengo un valor de P de 0.521, entonces yo me voy acá y yo voy a escribir que el valor de P es igual a 0.521. Este valor de P es mayor a el nivel de significancia que yo estoy utilizando de 0.05. Por lo tanto, el valor de P es mayor a 0.05, entonces aceptamos la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis de investigación y decimos que no existe una asociación significativa entre el nivel de satisfacción del cliente y el dinero que éste gasta en la tienda. Es decir, que no porque un cliente esté más o menos satisfecho va a gastar más o menos dinero en esa tienda. Y esto es cómo se calcula y cómo se analiza la prueba de hipótesis de Pearson. Vamos a seguir con la siguiente, que es la T-Student. Esta es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias en una variable. La T-Student se simboliza por la letra T minúscula y tenemos que la hipótesis para nosotros utilizar esta prueba es de diferencia entre dos grupos, diferencia de las medias. La hipótesis de investigación propone que los grupos difieren entre sí de manera significativa y la hipótesis nula plantea que los grupos no difieren significativamente. Los grupos pueden ser, por ejemplo,
2 plantas comparadas en su productividad, 2 escuelas contrastadas en los resultados de un examen, 2 clases de materiales de construcción, cotejados en su rendimiento, 2 medicamentos comparados, etc. Y la variable independiente que nosotros vayamos a comparar entre estos dos grupos, que pueden ser también 2 grupos religiosos, 2 grupos de sexo distinto, etc., tiene que ser una variable cuantitativa. Otras condiciones que tenemos para esta prueba es, en caso de las variables, la comparación se realiza sobre una variable regularmente y de manera teórica dependiente. Si hay diferentes variables, se efectúa varias pruebas, es decir, una T de student para cada variable. ¿Qué significa esto? Que la prueba de student únicamente le va a sacar 2 variables. Si nosotros queremos, va a analizar únicamente a 2 grupos. Si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, 2 grupos, católicos y evangélicos. Pero si queremos meter católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, etcétera, no podemos utilizar la T-Student en un solo cálculo, sino que tendríamos que hacer varias pruebas. Entonces, para esos casos es mejor utilizar la siguiente prueba, que es la NOVA. Pero ahorita vamos con la T-Student. Por ejemplo, un experimento con 2 grupos donde uno se le aplica el estímulo experimental y el otro no, que sería el grupo de control. El nivel de medición de la variable de comparación, intervalos o razón. El cálculo de interpretación es que el valor de T es calculado por el programa estadístico, por ejemplo, SPSS, y nos va a arrojar una tabla con varios resultados, de los cuales los más necesarios para interpretar son el valor de T y su significancia. Requisitos, esto es muy importante, requisitos para aplicar la prueba T-Student, y es decir, que al aplicar la prueba, pues nosotros obviamente obtengamos una relevancia a esta prueba al aplicarla. Primero es que tenemos que hacer una prueba de normalidad, que puede ser la Kolmogorov-Smirnov, que se utiliza para muestras que sean iguales a 30 o menores a 30, en caso que queramos aplicar esta prueba paramétrica en encuestas que son menores a 30. Y tenemos la prueba Shapiro-Wilk, que es para muestras mayores a 30. Si el valor de P, el supuesto acá es que si el valor de P es mayor a 0.05, los datos provienen de una distribución normal. Si el valor de P es menor a 0.05, no provienen de una distribución normal. Recuerden que para poder aplicar una prueba paramétrica de T-Student, los datos deben de tener una distribución normal. Después tenemos el siguiente supuesto, que es la igualdad de la varianza, que es la prueba de Levin. Si el valor de P en este caso es mayor a 0.5, las varianzas son iguales y por lo tanto nosotros podemos pasar a realizar el test de la prueba de T-Student. ¿Qué significa esto? Que si yo paso la prueba de normalidad y la prueba de igualdad de varianza para esas variables, yo puedo realizar o puedo tener confianza en que los datos que me arroje la T-Student me va a ayudar a aceptar o rechazar mi hipótesis de investigación. Acá tenemos un ejemplo. La hipótesis nula es que no existe diferencia de medias significativas entre el nivel de satisfacción de las sucursales Metrocentro y Galería. Y la hipótesis de investigación es que existe diferencia significativa en las medias entre el nivel de satisfacción de las sucursales Metrocentro y Galería. Vamos a suponer que este nivel de satisfacción nosotros lo vamos a medir lo medimos en 48 personas. 48 personas que fueron divididos en grupos homogéneos del sexo masculino. Acá tenemos sexo, uno es femenino y 2 es masculino. Entonces hicimos grupos homogéneos porque es una prueba probabilística y determinamos que para la sucursal 1, que es esta de acá, acá tenemos un grupo. A eso me refiero con la prueba de Student, se utiliza cuando tenemos 2 grupos. En la prueba anterior de Pearson teníamos 2 variables, pero no hacíamos diferenciación de grupo. Aquí no sabemos si es sexo femenino, masculino, si están en la sucursal 1 o en la 2. Simplemente queremos saber si el nivel de satisfacción influía o no en las ventas, de alguna manera, si había asociación. Mientras que acá si queremos comparar 2 grupos, entonces tenemos que en la sucursal 1 dividimos a los grupos. Como tenemos 48, hicimos un grupo homogéneo de 24. 24 pertenecen a la sucursal 1, que la sucursal 1 es Metrocentro y la sucursal 2 es Galerías. Ponemos que es una tienda que está en estos centros comerciales. Del total de estos 24, dividimos
12 que son del sexo femenino y 12 que son del sexo masculino. Y lo mismo para la sucursal 2, que es galerías. Nosotros dividimos 12 mujeres y 12 varones. Y a ellos le hicimos las encuestas para saber si había nivel de satisfacción, etc. Entonces, lo que nosotros queremos acá probar en esta hipótesis es que existe diferencia de media significativa entre el nivel de satisfacción de las personas que fueron encuestadas, pero haciendo una diferenciación entre los que asisten a la sucursal de Metrocentro y los que visitan la sucursal de Galería. Regresándonos atrás, recordemos, primero tenemos que hacer la prueba de normalidad y después revisar la prueba de Levin para ver si hay igualdad de varianza. Entonces vamos a ello. Siempre estando acá, ¿verdad? En nuestros datos nos vamos a ir a analizar y lo primero que vamos a hacer es ver la prueba de normalidad. Nos vamos a ir a estadístico descriptivo, explorar. Y acá yo voy a poner mi lista de variables dependientes y la lista de factores. La lista de variables dependientes es aquella que yo estoy midiendo y la lista de factores serían los grupos. Entonces, yo quiero saber si el nivel de satisfacción hay alguna diferencia significativa entre las medias de las personas que visitan la sucursal de Metrocentro o la sucursal de Galería. Después nos vamos a ir aquí donde dice gráficos y le vamos a dar gráficos con prueba de normalidad, le vamos a dar continuar, aceptar. Ahí está. Una vez que cargó, entonces el programa nos tira estas tablas que ya les voy a explicar qué es lo que nos tenemos que fijar. Primero acá nos da, ¿verdad?, que tenemos en la sucursal de Metrocentro 24 en galerías, total 48. Y acá podemos ver las medias del valor de el nivel de satisfacción. En el caso de la sucursal de Metrocentro, el nivel de satisfacción está en 7. Podríamos decir que es una satisfacción aceptable, media. Y en el caso de la sucursal de Galería es de 6.38. Es menor este valor de satisfacción en media, es menor a la de sucursal de Metrocentro. Lo que nosotros queremos saber es si hay una significancia entre el valor de las medias de estas dos sucursales. Es decir, si de alguna manera en alguna sucursal atienden mejor que el otro y por eso las personas tienen una satisfacción más alta en dependencia de la sucursal que se visita. Entonces nos tenemos que ir acá donde dice nivel de satisfacción del cliente y revisar la prueba para saber si existe una distribución normal. Si hay una distribución normal, procedemos a hacer la prueba de Student. ¿Cuál vamos a revisar? Recuerden, Kolmogorov-Smirnov es para muestras menores o iguales de 30 encuestas y Shapiro-Wilk es para encuestas mayores de 30. Como acá tenemos 48 encuestas, vamos a fijarnos en estos valores y tenemos que en la sucursal de Metrocentro el valor es 0.118 y en la sucursal de Galerías el valor de significancia es 0.96. Entonces nos vamos a ir a nuestro ejemplo y vamos a poner que en Metrocentro el valor de P es igual a 0.118. Y en galerías, el valor de P es igual a 0.096. 0.096. Este valor de P es mayor a 0.05 y este valor de P en galería también es mayor, 0.09 es mayor a 0.05, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula y podemos decir que existe normalidad de los datos. Recuerde que esta es para la prueba de normalidad, que era lo que teníamos anterior. Acá. Decía que si el valor de P era mayor que 0.05, los datos provienen de una distribución normal. Entonces yo lo pongo por acá, pero esto le voy a poner acá, que es la prueba de normalidad para Metrocentro y Galerías. Por lo tanto, los datos tienen una distribución normal. Esto significa que logramos pasar la prueba de normalidad y podemos ir a proceder a aplicar la prueba de T-Student. Pero recuerden que tenemos que revisar si hay igualdad de varianza. Entonces, vamos a irnos nuevamente al SPSS y nos vamos a ir a analizar.
Y para sacar la prueba de T-Student tenemos que irnos a esta pestaña que dice comparar medias, prueba T para muestras independientes. Y acá lo que tenemos que hacer es encontrar nuestra variable que vamos a contrastar, que en este caso es el nivel de satisfacción, y la variable de agrupación, que recuerden que necesitamos una variable en donde hayan dos grupos. ¿Cuál es esa? La sucursal que visitan, que es la sucursal Metrocentro y la sucursal Galería. No nos olvidemos de darle clic aquí a definir grupos, y el grupo 1 sería 1, que es Metrocentro, 2, que es Galería. Damos continuar y eso lo vamos a verificar. Bueno, en opciones tenemos que verificar que el nivel de intervalo de confianza es de 95, por lo tanto, nuestro nivel de significancia tiene que ser comparado con 0.05. Le damos a aceptar, dejamos que el programa cargue, y acá tenemos nuestra prueba de este estudio. Lo primero que tenemos que verificar antes de hacer el análisis es que el nivel de significancia de la prueba de Levin sea mayor que 0.05 para poder decir que existe igualdad de varianzas. Y acá dice prueba de Levin para la igualdad de varianzas. Efectivamente, el nivel de significancia de la prueba de Levin es de 0.815. Entonces vamos a poner acá prueba de Levin, P igual a 0.815. Esto es mayor a 0.05 y lo que nos decía es que si el valor de P es mayor a 0.05, las varianzas son iguales. Por lo tanto, acá ya estamos pasando los dos supuestos y tenemos que esta prueba pasa los dos requisitos. La prueba de normalidad la pasó, la distribución es normal en la variable, y la igualdad de la varianza también la pasó porque existe un valor de P mayor a 0.05. Y después, entonces, lo único que tenemos que hacer es venir y analizar nuestra prueba de T-Student. Entonces, acá lo que tenemos que irnos, como les mencionaba, pues, es buscar la significancia. En este caso tenemos que nos vamos a ir, ¿verdad? Se ha asumido varianzas iguales y nos vamos a fijar en esta fila y el valor de significancia que tenemos acá, que es 0.67. Entonces, la prueba de T nos da que el valor de P es igual a 0.067. 0.067. Por lo tanto, el valor de P, 0.06, si lo redondeamos 0.07, es mayor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. ¿Qué significa que nosotros aceptemos la hipótesis nula? Que no existe diferencia significativa de medias entre el nivel de satisfacción de sucursales de Metrocentro y Galería. Entonces, a pesar de que en Metrocentro hubo un nivel de satisfacción mayor por un punto aproximadamente que el de Galerías, hay una diferencia de las medias, pero esta diferencia no es significativa, por lo tanto no hay una asociación entre estas dos variables, de manera que si me tratan mejor o no en alguna de las sucursales de donde se encuentra esta tienda, eso no va a influir en mi nivel, perdón, en si voy a visitar o no esa sucursal. Entonces, no hay asociación entre estas dos variables, por lo tanto, probablemente en ambas sucursales el trato es similar. Finalmente tenemos la prueba ANOVA One Way, que también es conocida como análisis de varianza unidireccional o de factor. ¿Qué es esta prueba? La prueba ANOVA One Way es una prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medias y varianza. A diferencia de esta, en la prueba de T-Student solo podemos analizar dos grupos a la vez, mientras que acá podemos utilizar 3, 4 o más grupos. Aunque con dos grupos también se puede utilizar. Es decir, podemos utilizar la ANOVA con dos grupos, pero su mayor utilidad es cuando tenemos grupos mayores de 2, 3, 4, 5, 6, etc. La hipótesis en este caso es
igual es parecida a la anterior, de diferencia entre más de dos grupos. La hipótesis de investigación propone que los grupos difieren significativamente entre sí y la hipótesis nula propone que los grupos no difieren significativamente. Las variables, tenemos una variable independiente y una variable dependiente, y el nivel de medición de las variables tiene que ser categórica y en el caso del independiente, y la dependiente es por intervalos o razón. Por ejemplo, la religión, que sería la variable independiente, significa que vamos a tener varios grupos y puede ser una variable categórica, por ejemplo, la religión católica, cristiana, protestante, judía, musulmana, budista, etc. Esta puede compararse con la satisfacción de los grupos con su religión o el grado de espiritualidad, que vendría a ser una variable del tipo por intervalos o razón. Nivel socioeconómico muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, contrastado con la lealtad a la marca. Antigüedad del empleado de la empresa de 0 a 1 año, más de 1 año a 5 años, más de 5 años a 10, etc. Cotejarse con la productividad del trabajador. ¿Cómo interpretamos? El análisis de varianza unidireccional produce un valor conocido como f o razón f que se basa en la distribución muestral conocida como distribución f. La razón f compara las variaciones en las puntuaciones debidas a dos diferentes fuentes, variaciones entre los grupos que se comparan y variaciones dentro de los grupos. Si el valor de f es significativo, implica que los grupos difieren entre sí en sus promedios. Entonces se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la nula. Siempre vamos entonces a aceptar la hipótesis nula si el valor de P es mayor a 0.05. Y si el valor es menor a 0.05, entonces aceptamos la hipótesis de investigación o hipótesis alternativa. Dentro de las suposiciones que debe haber existencia de distribución normal, existencia de homogeneidad de varianza y grupos que sean independientes. Si el ANOVA determina que las medias son diferentes, entonces se tiene que aplicar la prueba post-Hot. Tenemos dos pruebas, la Tukey y Tukey, no sé si así se pronuncia, y la Echef o Chefe creo que es que se pronuncia. En el caso de esta primera Tukey o Tukey, tenemos el tamaño de grupos iguales. Cuando tenemos grupos que tengan un tamaño igual, es decir, si tenemos 3 religiones, que dentro de las 3 religiones hayan la misma cantidad de personas, 50, 50 y 50, por ejemplo. Y la Shefe es cuando los grupos son diferentes. Por ejemplo, que solo entrevistamos 50 católicos, 20 evangélicos y 30 testigos de Jehová. Acá tenemos el ejemplo. El ejemplo es que en la hipótesis nula no existe diferencia significativa en las medias entre el nivel de compra de los clientes y las sucursales. En este caso tenemos 4 sucursales en lugar de 2. Metrocentro, Galerías, Multicentros y el Centro Comercial Managua. Y finalmente tenemos que la hipótesis de investigación es que existe diferencia significativa entre las medias entre estas variables, el nivel de compras y las sucursales de Metrocentro, Galería, Multicentro y el Centro Comercial Managua. Si el valor de P nos resulta mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula, y si el valor de P es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Para poder realizar adecuadamente esta prueba tenemos que cumplir con el supuesto de existencia de una distribución normal y existencia de una homogeneidad de varianza y grupos que sean independientes. Acá los grupos ya lo cumplimos porque son independientes, son 4 sucursales distintas. Y vamos a revisar ahora si hay distribución normal y homogeneidad de varianza para poder aplicar la prueba NOVA. Nos vamos a ir entonces al programa SPSS y nos vamos a ir primero a la pestaña Analizar. Y nos vamos a ir a siempre comparar medias y nos vamos a ir a la opción ANOVA de un factor. Y vamos a seleccionar entonces las variables que queremos analizar, que es cuánto dinero gastan en compras, que sería esta variable de acá. Vamos a utilizar esta porque es la venta 2, ya que esta es las ventas de las nuevas sucursales. Al contrario de esta variable que está acá, estas ventas son las ventas únicamente de las sucursales 1 y 2, cuando teníamos solo Metrocentro y Metrocentro y Galería. Pero como ahorita tenemos 4 sucursales, las ventas 2 es la que vamos a utilizar. Esa es la lista de dependientes, de variable dependiente, y la variable independiente o la de factor sería la segunda que dice sucursal que visitan. Primero nos tenemos que ir a opciones y marcar acá para poder hacer la prueba de homogeneidad de las varianzas y le damos aceptar o continuar.
Y después nos tenemos que ir a la prueba post-hoc. Como tenemos grupos que son en cantidades iguales, vamos a hacer la Tukey y acá no se nos olvide colocar el nivel de significancia que sería 0.05. Le damos continuar y le damos aceptar. Esperemos que todo nos salga bien. Y nos tiran todas estas tablas. Primero tenemos el estadístico de Levin, que es para poder nosotros determinar si hay homogeneidad de las varianzas, y nos da 0.81. Recuerden que el estadístico de Levin nos decía que, me voy a regresar acá, que si el valor de P era mayor a 0.05, las varianzas son iguales. Por lo tanto, ya cumplimos con ese primer supuesto porque en este ejemplo nos da 0.81. Lo voy a anotar por acá y voy a poner acá prueba de Levin para homogeneidad de varianza. Nos da P igual a 0.081. 0.08 es mayor que 0.05, por lo tanto existe homogeneidad de varianza, que es lo que queremos comprobar acá. Existe homogeneidad de varianza. Eso ya lo comprobamos y también tenemos que revisar si hay una distribución normal. Para poder hacer eso, recuerden que tenemos que ir a analizar, descriptivos, explorar. Vamos a restablecer y vamos a tomar la variable dependiente, que es el dinero que se compra, la sucursal, lista de factores, vamos al gráfico. Si queremos también volver a hacer las pruebas de normalidad. Y le damos a aceptar. Entonces aquí tenemos las medias por sucursal. Metrocentro, ellos compran alrededor de 3.481 Córdoba. En la sucursal de Galería compran más, 6.386 es la media. En Multicentro se compra 5.237.50. Bueno, acá solamente se tomaron 3 sucursales. Sí, olvidé mencionar eso, ¿verdad? Que acá son solo 3 sucursales. Lo que pasa es que se me fue una, que era la de... Pero fueron solo 3 sucursales. Y si nos fijamos, esas 3 sucursales son 16 en la sucursal 1, 16 en la sucursal 2 y 16 en la sucursal 3. O sea, acá solamente voy a quitar lo de el centro comercial y ahí tenemos. Entonces vamos de nuevo al SPSS, ¿verdad? Y tenemos que la media es diferente entre la sucursal Metrocentro, la sucursal Galerías, la media es más alta y sucursal Multicentro es de 5.200 y pico. Entonces vamos a ver la prueba de normalidad y como tenemos una muestra mayor a 30, revisamos la de Shapiro-Wilk y miramos que la significancia es de 0.273 para Metrocentro, 0.183. Por lo tanto, tenemos dos variables con una distribución normal. Y la de Multicentro la tenemos de 0.05. Que vendría siendo la única que no tiene una distribución normal. Pero perfectamente podemos tomar la prueba NOVA como válida. Y nos subimos de nuevo, a ver. Acá está la prueba NOVA, que era la que sacamos primero. Por lo tanto, ya pasamos el test de normalidad, ya pasamos la prueba de homogeneidad de varianza. Entonces nos vamos a revisar el valor de la NOVA. Y acá nos revisamos el valor de F es 91 y lo que más nos importa, el valor de significancia, el valor de P, tenemos que es 0. Por lo tanto, con la prueba NOVA nos da que el valor de P es igual a 0, que es menor a 0.05. Nos da 0.00. Este valor es menor a 0.05, por lo tanto, si el valor de P es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación, que significa que existe una diferencia de media significativa entre el nivel de compras de los clientes de estas 3 sucursales, Metrocentro, Galería y Multicentro.
Después revisamos la prueba post hoc, que es la que nos va a decir, nos va a mostrar el nivel de significancia agrupando las sucursales. Por ejemplo, acá tenemos galerías y metrocentro, metrocentro y multicentro, y metrocentros y galería, porque recuerden que tenemos, en lugar de 2 sucursales, 3. Entonces tenemos que hacer esta prueba post-hoc. Lo que hace es comparar las sucursales por grupos. Sucursal Metrocentro con sucursal Galería y Multicentro, la de Galerías con Metrocentro y Multicentro y la de Multicentro con Metrocentros y Galería. En todas tenemos un nivel de significancia de 0, por lo tanto, vuelvo y repito, estaríamos rechazando la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación, que significa que las personas que van a la sucursal, en este caso que es la de Galería, son los que gastan más dinero, que las teníamos acá a la media. En Galería, Metrocentro se gasta menos que en Multicentro, pero en donde más se gasta es en Galería. Entonces podríamos suponer que si hay asociación entre estas variables, que las personas que visiten cierto centro comercial pues tienen a lo mejor un poder adquisitivo mayor y por lo tanto van a gastar más que en las otras 2 sucursales, o las personas que visitan en las otras 2 sucursales. Y bueno, eso sería todo por este tutorial de pruebas paramétricas de pruebas de hipótesis. En el siguiente tutorial vamos a ver las pruebas no paramétricas, siempre, ¿verdad?, dentro del tema de prueba de hipótesis. Un saludo y nos vemos en la próxima.